Nuestra lectura bíblica del día de hoy la encontramos en Mateo 22, del versículo 15 al 22. Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22. Amén. Después de esto, los fariseos fueron y se pusieron de acuerdo para hacerle decir a Jesús algo que les diera motivo para acusarlo. Así que mandaron a algunos de sus partidarios junto con otros del partido de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que tú dices la verdad y que enseñas de veras el camino de Dios, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. Danos pues tu opinión. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Enséñenme la moneda con que se paga el impuesto. Le trajeron un denario y Jesús le preguntó: ¿de quién es esta cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron: del emperador. Jesús les dijo entonces: pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Cuando oyeron esto, se quedaron admirados y dejándolo se fueron. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a cada instante. Gracias porque tú quieres que se interprete lo que tu palabra ha definido durante meses y meses, años, décadas, centenarios de años. Señor, gracias porque tu palabra es viva y se puede interpretar al día de hoy, porque es viva, se mantiene, está dando consejo a su pueblo constantemente. Ahora, Señor, que tu gracia nos permita entonces interpretar conforme a lo que tú has predestinado para el día de hoy. Que tu gracia esté con nosotros. Amén. Hoy voy a hacer algo diferente a lo que he acostumbrado. Vamos a escuchar una alabanza antes de que nuestras hermanas se nos vayan para otro lado. Pongan atención en la alabanza y con esa alabanza misma no va a ser necesario que se cante. Pero con esa alabanza nosotros vamos a terminar el sermón del día de hoy. Por favor, vamos a pedirle a mis hermanas que pasen aquí adelante y nos dirijan con la alabanza que ya habíamos preparado. ¿Cómo agradeceré todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, debo todo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre
Dios de la palabra y sabiduría, al volvernos a las Escrituras te pedimos oír tu voz, llamándonos a una fe más profunda y a una devoción más verdadera. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Las cosas que son de los gobernantes. Me sorprende esa respuesta de Jesús tan inteligente. Me sorprende en la medida de que tenía que haber sido una respuesta un poco política. No un poco, demasiado política. Dale por tanto al emperador las cosas que son del emperador y a Dios las cosas que son de Dios. Esto a simple vista nos hace pensar que debemos mantenernos como cristianos alejados de lo político. Nos sugiere que existe una línea de división entre lo que pertenece a Dios y lo que pertenece a los que hacen gobierno. De hecho, esta frase se ha utilizado para trazar líneas de respeto y acción entre la iglesia y el Estado civil. Por ello, algunas personas interpretan que la participación de los líderes religiosos en asuntos del Estado debe ser limitada. Dicha participación o no, ese no es el tema del día de hoy, pero quiero dejar en claro que esta limitación, conforme a mis interpretaciones no es extensiva a todo el pueblo del Señor. Así que no esperen que el día de hoy hable de partidos políticos. No me es lícito y tampoco lo quiero hacer. Sino mi intención es interpretar o tratar de interpretar cómo este pasaje puede tener aplicación en nuestras vidas personales dentro del Estado secular, o sea, la iglesia, y el Estado civil, que es el gobierno. ¿Podríamos nosotros actuar de diferente forma cuando estamos en la iglesia? ¿Y la forma que actuamos con el resto del mundo? Esta no fue una pregunta académica que le hicieron a Jesús, sino que era una pregunta diseñada para atraparlo, para convertirlo en víctima de una alianza política retorcida y peligrosa. Los fariseos y los herodianos, ¿quiénes son esos? No sé. Se asociaron para confrontar a Jesús. Esto era una indicación de alto nivel de frustración y preocupación por lo que Jesús hacía y tenía impacto en el pueblo. ¿Quiénes eran los herodianos? Eran judíos que simpatizaban con los romanos, que hacían honor de sus posiciones de poder religioso y político. Ellos concentraban los dos poderes dentro de la iglesia. Estos eran considerados el grupo con mayor influencia dentro de su religión, la cual representaba políticamente a los judíos. O sea, cuando alguien los romanos necesitaban llevar un mensaje al pueblo judío, llamaban a los herodianos. Eran hombres dedicados a los negocios y a las relaciones sociales entre la población. Por el otro lado, los fariseos se oponían a la política del sumo sacerdote y eran los obreros de la religión. Los fariseos eran del Partido Popular. Ellos no pertenecían a la élite como los saduceos, ya que pertenecían a la clase obrera religiosa. Fue desde adentro de su organización que muchas veces iniciaron las revueltas políticas contra los romanos en esa época. Los líderes religiosos en ese entonces eran manipulados por los romanos. Estos líderes utilizaban su interpretación religiosa para mantenerse en sus privilegios políticos y asimismo manipulaban el malestar del pueblo a fin de aceptar la carga de los impuestos que estaban sobre las cabezas y las espaldas de los judíos y de la población en general. En este pasaje los dos grupos tuvieron un acercamiento con malas intenciones en sus corazones contra Jesús. Primero llegaron con palabras dulces. Maestro, sabemos que usted es sincero y enseña el camino de Dios de acuerdo con la verdad y no muestra preferencia a nadie.
porque usted no considera a la gente con parcialidad. Y entonces viene la daga en la espalda. Maestro, que tú todo lo sabes. ¿Es lícito pagar impuestos al emperador o no? Por un lado, si Jesús aceptara que no era lícito pagar estos impuestos, los herodianos habrían estado sobre él y lo habrían arrestado por traición a Roma. Sin embargo, si él decía que era lícito pagar impuestos, los fariseos podrían haberlo acusado de blasfemia. Ambas acusaciones habrían resultado en su muerte y este relato no identifica, vengan a poner un poco de atención a este relato no identifica a aquel tranquilo maestro tan manso, tan dejado, tan suave del viejo himno aquel que cantamos de él. Este Jesús, al contrario, es astuto, como sus oponentes. Conocía la ley de la fe y la ley civil, así como ellos. También era muy consciente del derecho romano. Pidió la moneda utilizada para el impuesto, un denario. Este no es un denario, es un dólar canadiense. El equivalente a un día de salario para la persona promedio de ese entonces. Fue solo uno de los muchos impuestos recaudados por Roma y el templo por igual. Fue un impuesto personal que recordaba a los judíos el peso del yugo romano que estaba sobre ellos. Cada vez que se veían obligados a pagarlo, o en su defecto, que no querían hacerlo, se enfrentaban a ciertos encarcelamientos y persecuciones. Además, con esta normativa tanto religiosa y legal, ellos recibían el mensaje de Roma: no eres libre, no eres tuyo, perteneces a Roma. Todo lo que tienes, todo lo material, pertenece al César. Por eso les decía, pongan atención lo que cantamos, a Dios sea la gloria. Vamos a seguir sobre eso después. En la moneda, así como el día de hoy, está la imagen de la reina de Inglaterra. No sé qué tiene que hacer por acá en Canadá, pero ahí está la imagen de la reina de Inglaterra. En ese entonces, en la moneda estaba la imagen de Tiberíades César, hijo adoptivo de Augusto. Cuando Tiberio había llegado a reinar por primera vez, su gobierno era suave, pero con los años se había vuelto inestable, impredecible y muy peligroso para cualquiera que se opusiera a él. Era su cara la que veía cada vez más cuando recogían la moneda. También en la moneda estaba la inscripción, y por eso Jesús fue muy cuidadoso. Tiberio César, hijo del divino Augusto, sumo sacerdote, el cual era considerado por los judíos especialistas una crueldad de doble filo. Se creía superior al mismo Dios. Un recordatorio político de su opresión y una imagen grave religiosamente blasfema y su reclamo al santo sacerdocio. Según la Torah, o según la ley, o según los primeros libros de la Biblia, un judío creyente nunca debe estar en posición de tal abominación. Un cristiano no tiene que tener monedas en su bolsa, así que me las pasa, yo las puedo santificar por ustedes. No, eso no es posible. Sin embargo, aquí estaban ellos. Tenían las monedas y se la entregaron, una de las monedas abominables a Jesús. En el momento en que lo hicieron, admitieron su propia blasfemia, su propio insulto a la fe de Abraham, Moisés y David. Fue en ese momento que Jesús le respondió con los conocidos: dale por lo tanto al emperador las cosas que son del emperador y a Dios las cosas que son de Dios. Esto sonaba como una salida de corte limpio. Se lavaba las manos. Pues no lo era. Porque tanto los herodianos como los fariseos habían recordado esas conocidas palabras de Jesús
que tienen su fundamentación en el Salmo 24, versículo 1, donde David exclama: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y los que viven en ella son del Señor. Todo pertenece a Dios. Siempre será y siempre le pertenecerá. Una traducción más precisa del griego sería: devuélvanle al emperador las cosas que ha hecho y que son del emperador. Pero devuélvanle también a Dios las cosas que son de Dios. Si ustedes tienen alguna iniciativa política o una interpretación política, es una contestación muy profunda y también bien política. Devuélvanle a Dios, quien es el origen de la creación y el dueño de este mundo. Nunca la tierra ha sido de ningún poderoso en primer lugar, y tampoco nada de eso es nuestro hoy. Nada de eso tampoco lo será. Tiberio César se sentía con derecho a los reinos que había caído bajo su terrible reinado. Las tierras, los ejércitos, los oficios, incluso el pueblo. No se olviden, las personas y las cosas materiales fueron considerados como propiedad de él. Pero como creyentes en Dios, aquellos entrenados en los caminos de la ley de Moisés, tanto los herodianos como los fariseos, deberían de haber sabido lo contrario. Podrían estar temporalmente en manos de Tiberias, pero en última instancia estaban en las manos de Dios, ya que todo y ellos pertenecían y pertenecerán a Dios por siempre. Ellos lo habían olvidado, como olvidaron los mandamientos básicos, como olvidaron los 10 mandamientos. Esa es una declaración difícil de escuchar en nuestra cultura de hoy, individualista, orientada al consumo y orientada al éxito de hoy. Nos gusta mirar a nuestro alrededor lo que hemos acumulado: nuestras casas, carros, posesiones, cuentas bancarias, cuentas de jubilación. Hasta usamos conceptos errados como mi mujer. A todas son nuestras cosas. Yo me lo he ganado. Hemos trabajado para ello. Nos lo hemos merecido. Es nuestro. Pero les tengo otra noticia. Pero en realidad no lo es. Para nada. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Todo. No solo una parte, sino todo. Hasta nuestras vidas no nos pertenecen, ya que en la carta de Pablo a los romanos les dijo: no vivimos para nosotros mismos y no morimos para nosotros mismos. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Entonces, ya sea que vivamos o que muramos, seamos o somos del Señor. Al mirar hacia adelante a la vida de esta comunidad de fe, es con esa conciencia: todo lo que tenemos y somos viene de Dios y vuelve a Dios. Espero que podamos materializar ese pensamiento. Hermanos y amigos, teniendo en consideración las cosas anteriores, solo debemos considerarnos absolutamente mayordomos, custodios, si bien administradores de este mundo y de sus recursos, de esas posesiones y del dinero, de nuestras relaciones de pareja y de familiares y de nuestras vidas. Al fin y al cabo, y al fin de cuentas, solo somos un pequeño instrumento donde Dios deposita su gracia. Sí, somos instrumentos temporales para la generosidad de Dios. Dios ha confiado mucho en nosotros. Depende de nosotros lo que hagamos con los recursos y dones de Dios para nosotros. Estos recursos materiales y dones no son solo nuestra riqueza y nuestras cosas personales o para atesorar o guardar. Deben ser vistos como instrumentos o recursos de Dios para nuestra comunidad.
hermanos y hermanas, el don más grande que tenemos de Dios es la vida y cómo la usamos. Entonces, ¿cómo viviremos? ¿Viviremos como los creados a la imagen de Dios? ¿O viviremos como imágenes de nuestra cultura? ¿O seremos los que reflejan la imagen de los dólares americanos? ¿O los intereses personales? Recordemos que Romanos 14 del 7 a 8 que leí anteriormente nos sugieren a quién debemos vivir, o por quién debemos, o para quién debemos vivir. Para ser justos con los fariseos y los herodianos, estaban en la situación más difícil que un grupo político puede tener. Si expresaban oposición y afirmar lo que sabían que era verdad, y materializar ese mensaje de lo que hicieran en la vida y en la muerte pertenece a Dios, fácilmente podrían haber sido castigados, encarcelados, estar en esclavitud, incluso degollados. Algunos, ¿acaso hemos estado en esa situación? Tal vez no nos enfrentamos a consecuencias tan terribles. Tal vez nuestras consecuencias serían solamente de desaprobación con nuestro grupo social, de ser capaces de ascender la escalera de la sociedad como nos gustaría, no vivir al nivel que nos gustaría acostumbrarnos. Pero cada día nos enfrentamos a este dilema y a una decisión que tomar: o Dios o mi posición social, o la posición de mi familia en la sociedad. Hermanos y hermanas, vamos a vivir en abierto reconocimiento de que todo lo que tenemos es prestado, que la tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. Piensen en cómo tratamos algo que hemos tomado prestado. Lo protegemos, lo cuidamos adecuadamente, no abusamos de él porque se puede descomponer, entonces nos toca que pagar. Cuando alguien me presta un televisor, por ejemplo, hasta flores le pongo para que nadie lo toque. Es así como debemos responder a las cosas que nos ha dado Dios. En este día, recordemos, hermanos y hermanas y amigos, ¿quién es el dueño de la tierra y sus recursos? Algunos han escuchado la alabanza a Dios sea la gloria, o algunos lo llaman como mi tributo. Las palabras dicen la gratitud sincera y humilde que proviene de conocer la fuente de la vida. ¿Cómo puedo decir gracias por las cosas que has hecho por mí? Cosas tan inmerecidas. Sin embargo, nos has dado todo para probar tu amor por nosotros. Ni las voces de 1,000,000 de ángeles no podrán ni harán expresar nuestra gratitud. Todo lo que soy o espero ser, lo debo solo a ti. Que a Dios sea la gloria. Y para Dios siga siendo la gloria por siempre. Amén. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tener otra vez con nosotros a la señora Noé. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que no hemos sido en ningún momento tocados por la enfermedad. Gracias porque nos has mantenido limpios de los virus. Gracias, Señor, porque tú has estado trabajando en nuestro cuerpo para protegerlo. Señor, gracias por tu maravillosa manera de identificarte con nosotros. Padre, yo quiero pedirte, Señor, por los enfermos, porque tú, Señor, vengas y pongas tus manos de sanidad si acaso es tu voluntad, y que hagas el trabajo que debes de hacer y que te place hacer. Te pido por los que están, Señor, los viajeros. Te agradezco por Gladys, por haber arribado a nuestro país en una forma sana y sin ningún problema. Ahora, Señor, cuida a los demás, aquellos que tienen que moverse de un país a otro por razones de trabajo, por estar reunidos con familias.
Te pido por cada uno que está enfrentando problemas tan grandes. Tú nos has demostrado que todo lo tienes bajo control. Gracias, Señor, porque tu presencia es bondadosa e inmerecida por nosotros, porque nosotros somos imperfectos y hacemos las cosas mal siempre, pero tu gracia nos mantiene presente y solo tu amor nos permite acercarnos a ti. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes y nosotros.